Con más de 325.000 extranjeros viviendo en Chile, la migración es un fenómeno que va en alza. ¿Cómo se insertan los hijos de los inmigrantes en el mundo escolar? Sobre distintas visiones de interculturalidad en escuelas con alumnos indígenas e inmigrantes, tratará el segundo seminario de pedagogía, un espacio de intercambio y discusión entre expertos europeos y nacionales, estudiantes de pedagogía, profesores de aula, organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Y aquí estamos para ver cómo ha cambiado el mundo también en el transcurso de las últimas horas, con este triunfo deportivo, con los señores José Miguel Burmeister, abogado, secretario general de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo está? Feliz, pues Sergio, feliz. Muchas gracias. Imagino. Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Bueno, muy buenos días, Sergio. No tiene ningún otro trabajo. No tanto. Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo, profesor de la Universidad de Chile y ahora con nuevo rector. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal? Yo tengo una muy buena impresión de Vivaldi. Creo que la rectoría de Víctor Pérez fue una buena rectoría, sobre todo viniendo después del desastre que fue la rectoría de Rivero. La de Víctor Pérez yo creo que fue una cosa interesante. Sin embargo, mi impresión es que en un primer momento hubo mucha demasiada defensa de la Universidad de Chile, o sea, algo un poco como reclamando muchas cosas, entonces hubo más retórica en ese sentido que transformaciones. ¿Quién, perdón, en Vivaldi o en Rivero? No, en Rivero. Perdón, Pérez. No, lo de Rivero mejor olvidarse, digamos. Pero en Pérez encuentra es como el partido retórica. Para los españoles, el partido de España frente a Holanda, digamos. ¿Así es desastroso? Sí, pero ahí no hubo corrupción, digamos, en el caso de Holanda y España. Bueno, entonces, ni mafia. Como se ve que sociólogo y no abogado. Yo no te debería decir esas cosas. Ni mafia. Bueno, entonces lo que quiero decir es que el rectorado de Pérez fue un buen rectorado, sobre todo que devolvió una forma de convivencia importante a la universidad. Yo creo que lo de Vivaldi se ubica en el momento que vive el país, que es el momento de un gran salto. Y de hacer las cosas de manera distinta, de pensar que que terminó una etapa, un momento histórico, que se abre otro, y en ese sentido el discurso de Vivaldi muestra primero su fuste intelectual, su capacidad, digamos, de reflexionar sobre lo que es la universidad en los tiempos actuales, y mi impresión que medidas como la que ella anuncia de congelar los aranceles, por ejemplo, es una buena señal. O sea, yo tengo la impresión que una cosa importante que está pasando en estos momentos, y uno podría incluso meter el partido de ayer, es el desencadenamiento de un proceso en todos los campos de la sociedad que dice vamos a hacer las cosas de manera distinta. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de si uno toma la selección nacional, uno piensa, también hay eso. Si uno piensa en las declaraciones y en lo que se planteó a propósito de las medidas de los 100 primeros días, yo estoy muy de acuerdo con Eugenio Guzmán en que esto de listas de supermercado y evaluaciones y de porcentaje de evaluaciones es una tontera, pero lo que sí hay un símbolo importante que es decir, bueno, vamos para un cierto lugar, queremos hacer tal tipo de transformaciones y hay una muestra que son estas medidas, pero lo central es el horizonte. Eugenio Guzmán, ¿dónde y eso nació, hizo San Paoli, me escucho con la selección. ¿Dónde nació esta lista de supermercados que tú mencionas con tanto entusiasmo de los primeros 100 días? ¿Fue en el gobierno de Piñera o viene de antes? La memoria tuya, ¿qué te dice? A mí me parece que yo incluso uno diría que en la campaña del 2000 se planteó este prurito, ¿no es cierto?, por tener medidas y después se plasmó en el gobierno de Lagos, que lo tomó como un símbolo y posteriormente, incluso en ese entonces la Bachelet, que era ministra de Salud, Lagos le dice, mire, resuelva el tema de las colas. En 60 días. En 60 días. Y si no se va.
todos sabemos que no se puede, y yo creo que la gente finalmente no es un elemento central para decidir su voto. O sea, Bachelet no salió porque iba a cumplir en 100 días 50, media 56. Yo creo que o 50, fue innecesario. Yo creo que fue innecesario, pero lo han cumplido. O sea, pero ahora, es una construcción de imagen, porque, bueno, ella dijo ayer que el 92% de las medidas se habían cumplido, y que habían agregado una medida adicional, la 57, que Chile le ganara a España. Es que el problema está en que cuando tú... Muy buena salida. Es que cuando tú construyes eso, creo yo que corres el riesgo que te lo cobren. O sea, y te lo cobran. Si tú no construyes, sino que tú tienes un plan, un programa, lo que sea, y tú dices, mire, voy a hacer esto, lo otro, lo demás allá, lo demás acá, evidentemente está bien. Toda institución tiene, ¿no es cierto?, una carta de navegación, y precisamente eso le permite fijar prioridades, ¿no es cierto?, y cobrársela a sus ministros. Pero yo creo que esto hace muy light la política, y no creo que sea lo bueno. Además, por otra razón, porque finalmente, si tú dices que vas a cumplir porque vas a mandar un proyecto de ley, con eso vas a decir, mire, yo voy a zafar porque ya es culpa del legislativo, aparte de desprestigiar más al poder legislativo, lo que consigo es que tú pierdes densidad en lo que estás proponiendo. Pero perdona, ahora Libertad y Desarrollo en todo caso enganchó con esto de las propuestas, porque tú estás en Libertad y Desarrollo. Soy consejero. ¿Viste? Consejero. Así que me imagino que solidarizas con lo que dicen, que dice que califica el cumplimiento de metas en los primeros 100 días del gobierno. 13 compromisos fueron evaluados de mala calidad y con efectos negativos. Pero es un juicio subjetivo. No, y además era esperable. Dijo Jimena Rincón en la UDI. No, pero más allá de eso, yo creo que también, mira, más allá del tema cosmético, comunicacional, y si se cumplen todas o un poco menos, yo creo que sí es muy importante considerar que desgraciadamente tenemos un sistema de gobierno que son apenas 4 años. En 4 años que van a elecciones municipales en el penúltimo año y elecciones parlamentarias y presidenciales en el último. Entonces, la verdad, si uno lo ve con seriedad, digamos, este asunto, tenemos 1 año, a lo más 2 años de gobierno limpio, para efectivamente presentar proyectos, discutirlos. O sea, esta discusión que estamos teniendo hoy día, en el 4º año no se van a poder tener. Entonces yo creo que es bueno este tipo de anuncios, porque obliga, al menos internamente, a meter presión a los equipos. Yo he visto a la gente de los que están trabajando en el ministerio y se sienten presionados. Y hay cosas respecto al tema de mandar un proyecto. Bueno, es que naturalmente hay muchas cosas que no puede hacer más que mandar un proyecto. Entonces, perdona. La medida consiste en mandar un proyecto. Pero es que mandar el proyecto no es menor. O sea, yo como abogado, mandar un proyecto, redactar un proyecto no es menor. Segundo, las urgencias, el gobierno maneja el tema a través de las urgencias. Sí. Entonces, yo no puedo crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, de Cultura y Asuntos Indígenas, si no mediante un proyecto de ley. Por eso. Ahora, que el proyecto de ley sea bueno en apenas 100 días, no es menor. Claro, pero es que la pregunta en el caso indígena, además es un caso particular. Sí. Que hay cosa que se le pasó a la cuenta a Piñera, por algunas de las medidas que fueron hechas sin consulta a los pueblos indígenas. Que es una cosa legal y que es una cuestión de un tratado internacional. Pero mira, podemos estar de acuerdo en un par de cosas que de alguna manera ustedes lo han señalado. La primera es que un buen proyecto no se hace en 100 días. ¿Ya? ¿Puede hacerse? Sí, puede hacerse. Pero la materia, la posibilidad de la evaluación de si ese proyecto es bueno o es malo, no lo sabemos hasta una vez que exista. Entonces, no lo podemos saber a priori. Y siempre van a haber, además, algunos que digan que es bueno y otros que digan que es malo. Exactamente. Entonces, ¿para qué caer en esta cuestión? Si lo que importa es que tú digas, mire, yo voy a hacer esto, lo otro. Si mi punto es, no simplifiquemos tanto la política para quitarle tanta densidad que después se transforma en una cosa muy yo estoy muy de acuerdo. Yo no había nacido en tiempo de... Usted decía bien, perdón, usted había nacido probablemente... No sé, pero el caso de gobierno Frei Montalva, tú sí habías nacido, poner Antonio, ¿no? Sí, se había nacido, incluso... entonces, bueno, en ese gobierno yo... en esa época era presidente de la Federación de Estudiantes. Ni más ni menos. Lo segundo que leí en ese gobierno, por ejemplo, los proyectos de ley estaban incluso, como Frei Montalva había sido candidato, antes tenía el proyecto incluso ya redactado, muchos proyectos de ley. Entonces, yo creo que en gobiernos ese era de 6 años, ahora de 4 años con más razón, tienes que tener un sentido de urgencia y casi desesperación, porque pero yo creo que estamos discutiendo dos cosas distintas. Una cosa es tener sentido de urgencia. Yo estoy muy de acuerdo con eso y estoy muy de acuerdo con que se diga, yo lo que quiero hacer en estos 4 años es esto. Ahora, la idea de un número largo de medidas para 100 días, es una lesera, eso es lo que... Es que eso, por eso digo que yo creo que estamos de acuerdo. Eso es innecesario. Ahora, mira, pero haber dicho y haber centrado en 3 ejes,
y mantenerse en eso. Que ha sido muy y sobre difícil, eso haberlo cumplido. Y además tener que resolver, porque también, digamos, hay demandas de la gente de una cantidad de cosas que estaban pendientes, que había que resolver. Entonces, ahora, yo creo que el hecho de comprometerse en 100 días tendré que hacer esto es innecesario. O sea, la ansiedad de la gente. Déjame decirte, Jóvenes, lo escucho con atención, Sergio, lo que están diciendo, pero hay un elemento que subyace en todo esto, que los 4 años de gobierno constituyen toda una aberración. A eso Yo voy. he escuchado a mucha De acuerdo, gente de dentro Déjame de ir a este eso, gobierno, el gobierno Sergio. anterior, que en el primer año tienen que empezar a armar equipo, tienen que empezar a manejar presupuesto. Por ejemplo, en la Subsecretaría de Economía yo supe que quedaron para la Subsecretaría de Turismo solamente 100 millones de pesos y todo se gastó en los primeros 2 meses En varios del año. ministerios, Entonces, y en otros ministerios también he escuchado lo mismo. Bueno, ese es un problema que hay que regular. Lo segundo está lo de los funcionarios. Funcionarios que llegan con el equipo que entra al gobierno. O sea, la administración pública no está absolutamente profesionalizada. O sea, por ejemplo, en el caso de España, en la agencia EFE, tú sabes que... Demos de España. No, en el caso de España, digamos, no estoy hablando del fútbol, estoy hablando de la nación española. Los funcionarios de la agencia EFE siguen y no cambian con los gobiernos, salvo el director general, el presidente. La nación española, o sea, estás excluyendo a los vascos y a los catalanes. Claro, Por donde sea estamos. pero aquí estamos con un problema. Porque es España. Ya, perdona, pero para entender la idea de Sergio. No hay nación española, tienes razón. Ya, bueno, pero Sergio, hay un sí. problema estructural en ese sentido, Claro. y que fue por esos canjes que se hicieron, esas transacas, de que entonces ya rebajemos a 4 años. Porque a Elwin lo pusieron con ¿cuánto? Con 4 años. Con 4 años. Después Lago, 6. con 6 años. Frey es Frey, elegido, Frey, Frey es elegido, Frey Ruiz-Tagle, Claro. Sí, con es 6. elegido, no, Ah, no, sin papá. que se sepa Claro, por cuánto tienes razón. tiempo. Si era Acuérdense 6 ustedes era que cuando 8, es elegido no se sabía si iban a ser 4, 6 o si iba a volver a 8, que era lo que había planteado Se hace la Lo que pasa es que yo no sé por qué se cambió ahora. Yo no sé por qué se cambió a 4 sin reelección. Déjame volver. Yo creo que es buena eso, yo estoy de acuerdo. No, mira. A ver, pero quiere sí, pero cuatro. Eugenio Pero espérate, Guzmán 4 sin quiere- reelección. quiere decir algo, lo escucho. yo creo que es un error, José Miguel, a propósito de lo que estamos hablando, que hoy en día los gobiernos, precisamente porque no tienen reelección, eso les permite estar más allá de la contingencia, un poquito más, y hacer su pega en 4 años. Si no es tan terrible. Lo que pasa es que el sistema de partidos te empuja, ¿no es cierto?, por esta anticipación de la municipal, te empuja a olvidarte de la función gubernamental. Sin embargo, eso es una fuerza nomás, porque tú en 4 años podías seguir el mismo ritmo y podías hacer las mismas cosas. Otra cosa es que los parlamentarios La realidad no ha te demostrado siguen- que eso es bien difícil. Oye, ¿no creáis? O sea, si tú te pones a pensar en el caso de la reforma, en el caso previsional de Bachelet, hubo un proyecto y se demoró bastante tiempo en ser aprobado. Entonces, yo te diría, a ver, más allá de cuántos sean los años que podemos discutir o si hay reelección o no hay reelección, no veo por qué el argumento de 4 años sea la justificación para que uno diga, mire, este sistema de 100 días, tenemos un año para hacer las cosas. No, hay 4 Mira, años. en Es un tema de voluntad, sobre todo que en el este año no tenemos presidente- ninguna elección. José Miguel Burmeister. En este año que no hay ninguna elección, y yo sé que hay otros factores que también inciden, pero en este año que no hay ninguna elección, ha habido una serie de alegatos de parte parlamentaria de todos los sectores respecto de la urgencia, respecto del apuro con que el gobierno ha tratado de tramitar ciertas cosas. Imagínate cómo será ese reclamo en el año 3, cuando tengamos las elecciones municipales, cuando tengamos otros temas de la agenda. Como dice Manuel Antonio, o sea, lograr mantener tu timón firme como gobierno en nuestros 3 ejes fundamentales es muy difícil. Claro, pero es que te Entonces, puede pasar con 6 años. te entonces, puede perdón, pasar- los 100 días, lo único que yo rescato, y yo creo, insisto, yo creo que estamos de acuerdo, es verdad. Creo que es muy importante que se avance los gobiernos. Claro, pero espérate, Simbólicamente, Y simbólicamente, los 100 días te Sí, ayudan está bien, a ponerle presión. pero es que con 6 años te puede pasar otra cosa. Si tú tienes lo que llaman elecciones de midterms o, Sí. o by elections, estas elecciones que se producen entre medio, te pueden cambiar giros importantes. Por eso que también no es una fórmula simple. Fíjate que en Estados Unidos, cuando estaban discutiendo si eran 4 años, dejaron el tema de la reelección entre 1776 y en adelante hasta 1780 y algo. Y en algún momento plantearon 5 años, etcétera. ¿Por qué? Porque imagínate que ahora hubiera una elección, por hipótesis. O el próximo año. Si no me equivoco, son parlamentarios son cada 2 años. Sí, tienen que cambiar, claro, incluso, los norteamericanos, sí, claro. cada 2 años, pero es porque se van cambiando, acuérdate, se van turnando. Alternados, claro. Pero, Claro. eso- O sea, eso tienen todo el tiempo. una idea. Pero imagínate que ahora hubiera una elección, por hipótesis,
¿ya? Y resulta que no le va bien a Bachelet o a la nueva mayoría. Van a surgir fuerzas y que te van a decir, no, cambiemos la política. Tú, por un lado, uno podría decir, mire, es que eso es bueno porque es entender una señal y leer bien esa señal y cambiar de giro. Pero esa es una explicación. Por eso que yo te digo, ojo con que cuando tú tenés 6 años también corre el riesgo. No sé si me explico en el ejemplo. Tiene el riesgo que estas elecciones entre medio te puedan generar giro y la interpretación que tú haces de esos resultados puede no ser la mejor. Entonces, a lo que quiero ¿qué es lo que estás defendiendo tú? Lo que te estoy diciendo ¿Qué te gusta como lo que te estoy diciendo que con 4 años tú puedes lograr, primero al planteamiento un poco, José Miguel, con 4 años tú puedes lograr hacer bien las cosas. Y, segundo, la discusión, si son 4, 5, 6, es compleja por este otro tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo, fíjate, yo actualmente creo que el sistema de 4 años ha funcionado bien. Ha funcionado bien. Tengo la impresión de cosas que planteaba Sergio, que son más de fondo, que es si está adecuada la estructura, digamos, burocrática del Estado. No tiene que ver con el largo del periodo, digamos. Porque, digamos, a ver, si la estructura burocrática del Estado es débil, entonces la importancia de la rotación de los funcionarios de alto nivel es mucho más alta y genera más problemas. Si la estructura burocrática del Estado está bien hecha, digamos, con un muy buen sistema de descentralización, donde tú tienes entonces que los gobiernos regionales son una cosa que importa y que tienen sus propios ritmos. Entonces tú, eso yo creo que tú lo puedes resolver. Y mi impresión, yo iba a argumentar por poner todas las elecciones solo cada 4 años, todas, incluso las municipales. Pero no me parece mal el argumento que estaba dando Eugenio. Y que es decir, ahí tienes un termómetro, puede ser una cierta, digamos, un cierto barómetro. Pues la otra es poner las revocaciones, ¿no es cierto? Digo, la otra es poner las revocaciones. Ahora, en 4 años revocaciones es como mucho. Además se olvida que lo importante que te eligen es para gobernar, para llevar a cabo un programa de gobierno. Entonces es este arte artificial. Pero yo creo que hay que rendirle 4 años ya está suficientemente agotado. Pero fíjate, a propósito de lo que tú dices, Manuel Antonio, de repente a mí me surgen dudas por ejemplo, nosotros, la dirección del servicio civil o de alta dirección pública, siempre yo me he planteado esto que, dicho en corto, es lo siguiente. Podemos como Estado, en donde más de la mitad de la gente que trabaja, que no son funcionarios, porque si no estarían incorporados contractualmente a la estructura del Estado, cuando la mitad de esas personas que están trabajando en el Estado no están asimilados al estatuto del Estado, tener un servicio de alta dirección pública que funcione realmente. La precariedad del empleo público, lo que hablábamos antes, de todas maneras. Porque tenemos, por un lado decimos, tenemos un sistema de selección, pero la mitad de las personas que trabajan en el Estado no los empleados públicos tienen un sistema casi esquizofrénico, pero un sistema deberíamos abordarlo mejor. Pero por supuesto, y además, por ejemplo, hoy día yo creo que estamos de vuelta respecto a que todo cargo tenga que pasar por la alta administración pública. Cuando de hecho, de confianza no. Claro, entonces digamos, mi impresión, pero lo interesante es que, a mi juicio, ese es un problema que hay que abordar y en serio, que tiene que ir en conjunto con la transformación de los sistemas, digamos, de los gobiernos regionales y la descentralización. Pero lo que yo quería señalar para volver a la coyuntura es que yo tengo la impresión que independientemente de los juicios que tengamos sobre si debieran anunciarse 56 medidas y eso, aquí lo que llama la atención, yo pocas veces había visto un gobierno de tal coherencia, un equipo gubernativo que ha dicho qué es lo que quiere hacer, y está puesta todas las pilas en eso. Y entonces mi impresión es que el país está viviendo un proceso distinto. Tú has vuelto a tener un país vivo en el debate, en los proyectos. Lo que está diciendo Manuel Antonio, pero yo haría la salvedad. Yo creo que es... José Miguel Burmaz. Yo creo que yo estoy de acuerdo en que hay 3 ejes, se ha logrado mantener con mucha firmeza, pero también eso tiene que ver con el extremo liderazgo
de Michelle Bachelet, la popularidad que tiene, el respaldo que tiene, la campaña parlamentaria que estuvo recién a la vuelta de la esquina, ha logrado un poco disciplinar, en el buen sentido, digamos, a todas las huestes, pero y ha logrado ser un poco más incombustible frente a tanta interpelación y tanta cosa que viene del otro lado, digamos. Pero eso yo creo que requiere, para ser permanente en el tiempo y lograr mantener que esas prioridades se mantengan y se lleven a cabo, va a requerir también, y esto es un tema nuevo, digamos, en esta conversación, requiere mayor cohesión, mayor confianza en la coalición gobernante, no solo en Michelle Bachelet, no solo en torno a ella, sino que la coalición gobernante. O sea, algo que se ha hablado muchas veces. La Concertación, sobre todo en sus primeros tiempos, tenía confianza, tenía cohesión, tenía más liderazgo. Había más confianza, más afecto societatis, como dicen los abogados. Y más liderazgo, yo creo que eso te da... Y eso yo creo que, yo soy optimista en general en la vida y en esto también, creo que para que logremos mantenernos firmes en estos tres ejes, y resistir las presiones de uno y otro lado, necesitamos ir generando más confianza, más cohesión en la coalición gobernante, porque hoy día creo que lo que tú dices, que es cierto, se mantiene en gran medida gracias al liderazgo de Michelle Bachelet. Ahora, yo creo que en un país con este régimen excesivamente presidencialista, estamos de acuerdo con eso. Bueno, no critiquemos que haya, cambiemos el presidencialismo excesivo, pero lo que a mí me parece muy bien es que si hay un presidencialismo excesivo, que el presidente, o la presidenta en este caso, cumpla el rol de liderazgo. Y mi impresión es que el liderazgo de Michelle Bachelet es una cuestión que yo creo que hay que darle vueltas. Es un liderazgo bastante inédito. Sí, claro. Es un liderazgo yo creo que pero haber consolidado, usted ha planteado que ha habido muchos cambios y todo, pero por ejemplo hay un cuadro que no cambia. Después de una celebración, por ejemplo, se producen capítulos de violencia bastante extremos. Hay centenares de buses dañados. Después de una marcha pacífica, hay grupos de violencia. ¿Tienen que ver estos grupos violentistas en uno y otro lado? A mí me desconcierta porque ¿Qué pasa con esa violencia y cuál es el origen del asunto? A mí me desconcierta porque cuando son las marchas por la educación, por motivos más loables, y se produce esto de manera al final uno por supuesto sin justificarlo, y repudiando todo lo que uno quiere, uno dice, bueno, y mira, se inserta esto en ciertos cabros que tienen una mala manera de expresar y que tienen una posición, un fin razonable y que tienen una posición sobre un tema políticamente válido. Pero acá se desnuda este asunto, no estoy diciendo que sean los mismos, capaz que sean distintos, no tengo idea, que no son los que secuestran los buses, no tengo idea, pero realmente se desnuda esta cosa, esta violencia, que no sé a qué se debe. Hay una cierta como violencia infantil, irracional, una necesidad de liberarse, que es una cosa muy negativa, creo yo, de lo que pasó ayer. Fíjate que Cooperativa.cl habla de 4 asaltos a los buses, 6 secuestros, más de 100 buses dañados, 250 buses aproximadamente que han resultado dañados, el robo de 80 extintores que hurtaron o robaron desde el interior de los buses, o sea, un despilfarro de recursos increíble, ¿no? Pero ahí algo pasa ahí en la sociedad chilena, o esto es normal que ocurra. A ver, el sociólogo, Manuel Antonio Garretón. Vamos. A ver, yo no sé a qué se le llama normal o no normal. Sí. Yo tengo la impresión que aquí se ha ido institucionalizando un tipo de comportamiento. Es decir, ya tenemos un cierto ritual. Se sabe que esto va a pasar, cualesquiera sea el motivo, hay por lo tanto, hay grupo organizado y gente individual que en algún momento se siente, quiere expresarse, y para eso tiene las acciones que los grupos estos han iniciado. El otro día el ministro Peñaglillo decía en el programa Tolerancia Cero, me parece, en la entrevista con Astorga. En la entrevista con Astorga, decía que estaban detectados la existencia de estos grupos, que hay grupos organizados para esto. Ahora, ¿cómo tú resuelves este problema? Y yo diría, vayámonos a aquellos grupos que no tienen ninguna como intencionalidad política, aunque la intencionalidad política se debiera expresar de otra manera, que esa, por último, es otra cosa. Y mi impresión es que yo creo que esto va asociado, esto pasa en todas las sociedades, pero va asociado también al hecho de una sociedad que todavía está construida sobre las bases de, mire, arréglese como usted pueda.
haga lo que usted quiera. Lo que importa es el individuo solo. La idea de comunidad, de país, es una idea que todavía no ha logrado imponerse porque fue destruida durante muchos años. Pero Manuel Antonio, durante los 20 años de dictadura y durante el reinado del tipo neoliberal, perdón, lo estoy justificando con esto, se creó un tipo de sociedad en la cual a rascárselas con sus propias uñas. Si nadie te ayuda cuando tienes problemas en la pensión, problemas en la salud o la educación, ¿por qué yo voy a ayudar a la comunidad? Claro, les pongo un caso bien concreto. En la época de las manifestaciones, concentraciones... Y el debilitamiento de la educación pública tiene que ver con eso. Del no y después por la elección de partidos. En todas las concentraciones masivas nunca hubo hecho de violencia de esta naturaleza, salvo cuando vino el Papa y se produjeron los incidentes en el Parque O'Higgins. Pero por razones entiendo distintas. Yo era muy chico, pero claro. tenía que ver con que los carabineros estaban ahí. El caso del Papa, son manifestaciones políticas. Uno puede... Además entiendo que esa violencia se dio porque también hubo represión, ahí no es un hecho... Ya, pero espérate un poco, pero entonces eso estaría indicando otra cosa, que el punto que yo quiero mencionar. La mayoría de las... O sea, si tú ves, la mayoría de las personas, ya, y la mayoría de los dirigentes están dispuestos a hacer actos que siguen con lo que uno podría llamar esa paz burguesa, esa paz que buscan los sectores medios, que, o sea, si nos movilizamos con ciertas normas normas que no vamos a traspasar, ¿no es verdad? Pero estos jóvenes, o no sé si son jóvenes, ¿quiénes son? Lo hacen, como tú mismo lo mencionabas, pues, José Miguel, en todas las circunstancias, como tú mismo lo señalas, pues, Manuel Antonio, o sea, en el sentido, se institucionaliza, un grupo de personas institucionaliza que esta es la forma que tienen como de expresarse. Entonces, yo creo que más allá de que esto se deba al modelo o no al modelo neoliberal, yo creo que también aquí falta otro elemento en la ecuación. ¿Cuáles son las sanciones a estas personas? Porque si no hay ninguna sanción, te estás mandando el siguiente mensaje: es gratis, lo podemos hacer en cualquier momento. Nos juntamos nosotros tres y nos encapuchamos y quemamos lo que se nos dé la gana. ¿Tú no crees que uno cambia? Yo no sé, socialmente. No te estoy diciendo que lo cambie, pero José Miguel, o sea, yo creo y cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la solución a este asunto? Yo creo que de manera inmediata tú puedes tomar preso al tipo, poner en una cárcel, y todo esto como abogado diré decirte que estoy de acuerdo contigo, quizás. Pero creo que si tú quieres que esto sobreviva en el tiempo, que efectivamente hay soluciones más permanentes, el mero garrote, la sanción. No estoy diciendo el mero garrote. O sea, no tomar del público, porque es como poner la tapa a la olla, como y hay algo que pasa ahí que hay que entenderlo. Es como el tema de pagar las pensiones alimenticias, pero si no hay enforcement de la cuestión, no hay reforzamiento, nadie las paga. Pero tienes que entender que yo no sé cuál es. Yo creo que hay que ubicarlo, en el panorama más comparativo. Piensen ustedes que este tipo de comportamiento es mucho más regular, mucho más organizado en lo que son las maras, por ejemplo, o los que vieron las películas en Centroamérica y los que vieron la película Ciudad de Dios, por ejemplo, en el caso brasilero, donde hay una delincuencia organizada de niños de 12, 14, 15 años acá. Acá hay estas explosiones. Yo no digo que sea bueno, quiero decir que en todas las sociedades uno encuentra tipos de organizaciones o tipos de acciones de tipo bandilla, en general juveniles. Las mafias rusas o no sé dónde. Claro, la mafia rusa ahí estamos arriba, ya estamos hablando además de adultos. Señores, hacemos una pausa. Aquí estamos hablando de comportamiento más bien juvenil. Letelier, el autor que puso el norte de Chile en el mapa de la literatura mundial, regresa con El vendedor de pájaros, disponible en librerías de todo el país. Una publicación de Alfaguara. Vamos a volver con los señores Bursmaiter, Guzmán y Garretón en los próximos minutos para hablar acerca de esta violencia que se adhiere a la celebración de un triunfo y dónde están los síntomas, por qué se produce, en fin. Preparen la artillería, volvemos. Primer café, nueva mañana en Cooperativa. Bueno, la parte más positiva
El autor que puso al norte de Chile en el mapa de la literatura mundial regresa con El vendedor de pájaros, la nueva novela de Hernán Rivera Letelier, una publicación de Alfaguara disponible en librerías de todo el país. Yo sé que los señores que nos acompañan esta mañana quieren hablar acerca del triunfo de Chile ayer en la última jornada, pero lo vamos a dejar para el final, porque ahora vamos a cerrar este capítulo de la violencia. Entonces yo quiero preguntarle si aquí hay una actuación de ese concepto, creo que es marxista, del lumpenproletariado, si la inteligencia policial ha sido incapaz, ineficiente, no funciona, si en las masas hay bloqueo de la libido, carencias afectivas, de frustraciones. ¿Cuál sería la teoría o la expresión más clara de esta violencia? Porque la violencia está y es muy dañina para el resto de la sociedad. Hoy día, con 200 o 300 buses dañados, mucha gente se quedó de a pie, llega tarde al trabajo, lo pasan mal, sufren ya con el sistema de transporte y con esto se agrava el problema. O sea, no es tan sencillo el cuadro que tenemos. Ahora, yo tengo la impresión que es importante centrarse en el tipo de manifestaciones de ayer, para separarlas de las que ocurren cuando hay manifestaciones o movilizaciones que tengan algún contenido político. Lo de ayer no tenía un contenido político que dividía a los que están por una posición, por otra, los que están en contra o los que quisieran que hubiera más. O sea, no hay ninguna frustración del punto de vista de las ideas o de exactamente. Exactamente. No hay una demanda, no hay una visión. Frustración sí puede haber. Frustración puede haber, pero entonces el problema es el siguiente. Yo tengo la impresión que en este caso la pregunta es mucho menos por las causas, como sí lo tiene que ser en los otros casos, como cómo se puede evitar esto. ¿La inteligencia policial sería? Yo diría que tiene que haber más capacidad en las manifestaciones de control y de evitarlo. Yo creo que se puede hacer eso. Ahora, entiendo que cuando ocurre esto en las manifestaciones políticas, la presencia en la manifestación misma de carabineros, etcétera, genera reclamos, genera problemas, porque entonces es visto como un atentado a la libertad. En cambio, aquí, intervenciones policiales más en serio, no generarían respuesta política, más bien contarían con la adhesión de la misma gente que quiere celebrar. Entonces yo creo que hay que separarla, porque mi impresión es que es más fácil actuar sobre este tipo de manifestaciones que sobre aquellas que tienen alguna explicación, no digo justificación, pero alguna explicación de tipo político o de tipo, como lo decía muy bien aquí, que hay alguna demanda de algo. A ver, ¿qué dice José Miguel Burmeister? Yo creo que, bueno, esto tiene varias variables por las cuales analizarlo, pero hay dos cosas. Yo creo efectivamente rescato lo que dice Manuel Antonio. Yo creo que vivimos una cultura que ha ido cambiando, pero heredadamente una cultura muy individualista, en que yo me rasco mis propias uñas, entonces yo no le debo nada a nadie, entonces hay una cierta como de abandono, de yo no me hago responsable ni las murallas de los edificios públicos, ni los paraderos de Santiago, o sea, todos los elementos de los edificios públicos y los edificios privados también. Bueno, claro, son la iglesia, sí, claro. Entonces, en general, sí. O sea, yo no me hago responsable en la infraestructura pública, porque la infraestructura pública, si bien es de uso común, como un semáforo, como un paradero de micro, como una micro, no la siento yo no tengo nada en común con el individuo que está al lado. No tiene que ver con el Estado, no tiene que ver con la izquierda ni con la derecha, yo no tengo que ver con el individuo que está al lado, que ocupa también el Transantiago. Entonces, lo primero, hay una sensación de individualidad. Y yo creo que eso se supera, creo yo, con una sociedad que tenga políticas públicas, estructuras mucho más comunitarias, más colectivas. Y por eso es importante, entre otras cosas, no solo por la dignidad de las personas, qué tipo de sistema de pensiones tenemos, qué tipo de sistema de salud tenemos, o sea, hay una serie de cosas que al final inciden en si nos sentimos parte de una comunidad o no. Y ahí creo que hoy día tenemos una sociedad mucho más individualista. Y lo segundo, y ahí sí rescato lo que decía Eugenio, creo que la represión policial, si bien no, por supuesto no es la única medida, pero sí es una, entre otras medidas, que debería ayudar a que vayamos creando una cultura de rechazo de este tipo de conducta. Yo siento que en el tema estudiantil ya hay se ha hecho algo, pero se debe avanzar mucho más en decir, a ver, una cosa son nuestras demandas, pero este tipo de manifestaciones violentas, que hay una cultura de rechazo. Lo mismo cuando uno va a los barrios de sectores más vulnerables en Santiago, cuando la gente bota la basura en las calles, por ejemplo. ¿Ah? O cuando la gente, o sea, hay una cultura de decir, eso no me gusta. Entonces, y en esas comunidades, cuando la gente bota la basura y uno ve las calles llenas de basurales, microbasurales en las calles, es porque no hay una cultura de
de decir, eso no está bien. Entonces tenemos que incorporar una cultura que diga, no puede haber violencia después de los estadios. No sé, lo que sea alguien, no sé, Antonio o Eugenio, hay una cosa como natural casi hoy día, de decir, oye, estas marchas terminan de esta manera. Y esa cultura es la que hay que cambiar. Yo creo que hay que hacer una diferenciación entre violencia política, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es otra cosa, digamos, uno puede rechazarla, y vandalismo. Lo de ayer se acerca mucho más a simplemente vandalismo que a violencia que tenga algunas causas en posiciones. Desde la derecha, ¿cómo lo ves, Eugenio? Represión. Ya, represión más atroz, ¿no? A ver, yo creo que hay dos cosas, o varias, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico en el sentido, no estoy de acuerdo que esto es atribuible a un modelo en particular. La sociedad chilena yo creo que tiene un problema de capital social, como acá se ha mencionado, José Miguel lo retrató en algunos ejemplos, muy de fondo. Fíjate que en unas encuestas que he estado haciendo ya hace varios años, ya cuando tú le preguntas a las personas, oiga, ¿usted ha visto cuando a alguna persona le están tratando de robar? Sí, no. ¿Y usted ha hecho algo? No. ¿Usted ha visto cuando una persona se estaciona en un lugar de futura mamá? Sí. ¿Y usted le ha llamado la atención? No. Que un poco retrata eso, y así en más de 20, 30 conductas habituales. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que ahí está el punto. Ahí, ¿cómo construimos eso? Esto es una sociedad, y tú tienes patrones, la sociedad norteamericana, las sociedades anglosajonas con altos niveles de capital social, los alemanes, qué sé yo, parece que nos parece un poquito más a los italianos y a los franceses. Pero hay un matiz de la capital social, yo diría la solidaridad. La BSP, a ver si pasa. A ver si pasa, exactamente, a ver si pasa, y que es muy común a la sociedad chilena, muy desconfiada. Ahora, volviendo al dado eso, es que en este caso hay que dejarlo claro, acá se mencionó implícitamente, si tampoco se trata de que no va a existir violencia, si siempre va a existir violencia, siempre va a ser, somos al igual que otros primates, para dejarlo así, somos tremendamente y desde hace tanto tiempo hay estudios que demuestran que otros primates son tan violentos como nosotros, en fin, que se excepto unos por ahí, los bonobos, que sea. Pero otra cosa distinta es que la violencia tenga sentido, tenga dirección, tenga demanda. Y otra cosa es simplemente destruir por destruir, una institucionalizada, como acá se ha dicho, totalmente sin hablemos al final. Pero hay una diferencia, un matiz, José como Miguel dice mi presidente, un matiz. Tú hablas, Eugenio, mi presidente, Ignacio Boca, el senador democrático. Transformó el partido en un programa. Y todos son sinónimos. Oye, no, pero mira, yo creo y haría un matiz respecto a lo que tú dices, Eugenio. Si bien el capital social es un factor, sin duda, en un país importante de lograr, pero yo al menos lo que entiendo del capital social es una noción un poco del individuo. ¿Es la persona la que tiene capital social o no la tiene? ¿O la tiene en mayor o menor medida? Son las dos cosas, y tiene algo de elite. Y versus, yo creo que, si bien es importante tener capital social, que la noción de capital social no es solo ir a la universidad, tiene que ver con muchos reflectores. No estamos escuchando en eso, pero creo que lo importante en esto también es el sentido, y por eso lo de las políticas públicas, la solidaridad. El sentido de comunidad, de que el otro me importa. No es que porque yo soy más educado o tengo más capital social voy a hacer menos daño al otro. No hago daño al otro porque el otro es mi hermano, porque es mi vecino, porque soy parte de la misma comunidad, porque, no sé, ¿te fijas? Entonces, la noción de comunidad creo que es un poco, no sé si es complementaria quizás, pero no es lo mismo que capital social. No, a ver, comunidad y sociedad no son lo mismo, y la literatura en sociología abunda en eso, pero cuando uno habla de capital social está entendiendo la capacidad que yo tenga de juntarme con otra persona, acordemos ciertos objetivos comunes y lo hagamos, ya sea por razones de reciprocidad, que yo te lo hago ahora o el día de mañana, y que surge la misma relación entre nosotros. La pregunta de Sergio, los últimos minutos, Sergio, solo respecto a tu pregunta, yo creo que los casos de estos demandas que estamos analizando no son atribuibles a la idea del lumpen que hacía Marx, porque es muy probable que podamos encontrar sectores que están de algún modo integrados y que no les va mal en la sociedad. Y el lumpen por hereditaria no tenía capacidad de destructiva, precisamente era tremendamente pasivo. Oye, los últimos minutos, que se nos acaba el tiempo, señores.
para hablar del triunfo de Chile ayer. Hablemos de la parte que vimos todos. Haga un relato usted, po. Los datazos que dejó el triunfo histórico de Chile ante España, dicen los chicos de cooperativa.cl. Y por ejemplo, datos. Primer triunfo de Chile en el Estadio Maracaná, luego de 11 encuentros llegó la alegría, porque antes se obtuvo un empate y 9 derrotas. Primer triunfo de Chile ante España a nivel adulto, luego de 11 duelos llegó la felicidad, porque antes se obtuvieron 2 empates y 8 caídas. Y dice también, primera vez que Chile supera la fase de grupo en mundiales consecutivos. Segunda vez que Chile derrota a un campeón del mundo en la Copa del Mundo. El otro fue en 1962. ¿Se acuerdan del chopazo de Leonel Sánchez? Y en materia de goles, además, en materia de goles, ¿cuántos llevamos comparado con 2 partidos de todos los mundiales? Oye, y agrégale eso, agrégale. Yo creo que también. Pero agrégale otra 5 cosa. goles. ¿Por qué estamos tan entusiasmados? El 62 llegamos a tercer lugar. Sí, pero una pregunta. Pero éramos sede. Éramos sede. ¿Y eso en sí? Ya, sí. Eso es particularmente... Sí, absolutamente. O sea, Brasil, con tu lógica, Manuel Antonio Garretón, Brasil tendría que ser campeón en Brasil. O al menos estar dentro de los 3. Brasil debería estar entre los 4, por lo menos entre los 4, pero no solo en el caso porque se hace en Brasil. Además, porque se hace en Brasil, porque Brasil es Brasil. Pero mi impresión, le voy a decir una cosa, mi impresión, que si tú analizas de jugar a jugar, el equipo chileno en estos 2 partidos, sobre todo en el de ayer, ha sido mejor que el equipo brasilero en sus 2 partidos. Perdona, otra cosa es que probablemente si jugamos con ellos vamos a perder, pero que el equipo chileno es uno de los mejores equipos como equipo. Pero ¿no será que son 50 años, que es lo que estaba pensando, de la última vez? O sea, son una generación, o sea, son 2 generaciones que no han visto una carrera tan exitosa como esta. O sea, tiene que ver con ese ciclo. La última vez que salimos tercero, o sea, en estos 50 años, cuando salimos tercero en el 62, tuvimos entre los 4 más importantes, han pasado 50 años y en esos 50 años no se ha destacado en la medida como se hubiera esperado. No, ha sido, bueno, eso es malito. Malito. Y fuimos buenos solo el 62. Exacto. Tampoco antes. Pero puede haber una cosa, sin duda, que, a ver, yo creo que hay muchos que dicen, y yo creo que efectivamente que hay algo de la formación, un cambio de mentalidad de switch que tuvo Bielsa probablemente en la selección, de quererse el cuento, y ahí hay algo que hay que reconocer y agradecer. Segundo, a mí me encantó, yo de fútbol no sé mucho, la verdad, pero sí, cuando escuché ayer el himno nacional cantado por los chilenos, yo creo que nos pasó mucho a capela, con una fuerza... o el asilo contra la opresión, la frase, la convicción fue una cosa sobrecogedora. Y yo decía, si hay varias cosas que me pasaron. Por un lado, si esa convicción nacional que se dio ahí en el Maracaná, en todo Chile, o sea, hay una fuerza colectiva que te digo, yo no recordaba, no sé, a mí me pasó lo mismo, perdona, quizás mezclar algo como el deporte con algo político, pero yo me recuerdo cuando eso te iba a decir, cuando ganó el No, yo estaba en Concepción, tenía 11 años y fui en bicicleta a la Plaza de Armas de Concepción, y se sentía una alegría y una efervescencia colectiva, un sentido de que éramos una comunidad, de que todo podía pasar, o sea, hay una cosa realmente fantástica que me pasó lo mismo cuando escuché el himno y cuando veía jugar a estos cabros. Lo segundo, que cuando veía a todos estos gallos, a Gary Medel, cuando de Conchalí, que conozco el Club Deportivo Sabino Aguara, y en Conchalí donde surgió, a Eduardo Vargas de Renca, cuando ves a Alexis Sánchez, Tocopilla, tierra tan pobre como Tocopilla, y cuando Alexis Sánchez te dice, yo quiero, ¿cómo dijo la frase tan bonita que dijo? Somos un grupo de jóvenes que queremos hacer algo en la vida. Había una actitud en estos cabros increíble, eran cabros que estaban trabajando colectivamente, porque se notaba que era un equipo muy afiatado, y segundo, que se creían el cuento. Se creían el cuento y con perseverancia se mantuvieron concentrados, porque nos pasa mucho en los deportes, creo yo. El ejemplo del Chino Río, el típico ejemplo. Un gallo ultra talentoso, pero lo más inconstante que hay. Y lo que había ayer es un equipo que se mantuvo firme, como tropa, 90 minutos, trabajando unidos, más chicos, con menos capital social, como dice quizá Eugenio, viniendo como unas pobres, todo lo que hay. Pero los gallos llegaron, mucho capital social, pero llegan y se mantuvieron con una convicción y una fuerza colectiva impresionante. Pero lo importante es tomar en cuenta que estamos hablando si fueron capaces de replicar esa convicción, que la compartíamos todos los que estábamos fuera de la cancha, en otros planos, seríamos una máquina. Pero fíjate que lo interesante es que estamos hablando casi de los mismos que hicieron comportamientos exactamente como los que tú estás criticando de otros deportistas, el caso de Vidal, de Valdivia, etcétera. Recordémonos unos años atrás. Es que ha madurado. Y ha sido muy bueno. Eso es muy notable. Sí, es muy notable la responsabilidad, primero, con que hablan,
la alegría con que hablan y el fenómeno de Vidal, digamos, después de su operación, es realmente un fenómeno. Y la estructura, a mí lo que me llamó la atención ayer fue la estructura defensiva. Sí. Chile, en general, no tiene buenas defensas. Es débil. Además, tiene el problema de que son bajos, entonces los pasan por arriba. Son los más chiquititos de la Copa del Mundo. Pero la defensa de ayer, defensa de ayer fue una cosa, pero espectacular, fue una máquina. Fue una máquina perfecta. Y mi impresión es que en el conjunto del partido, salvo un par de veces al comienzo, imprecisión en los pases, prácticamente es un equipo que no cometió errores. Ahora, yo creo que además la manera, como se ha dicho ustedes, siempre que Bielsa y Sampaoli eran demasiado dogmáticos y siempre dale con jugar de la misma manera. Chile ha jugado estos dos partidos de manera muy distinta, técnicamente, tácticamente, a como juega clásicamente. Y sin embargo ha mantenido el mismo tipo de espíritu, pero se ha organizado. Por ejemplo, yo era contrario a haber puesto a Silva. Y encuentro que finalmente tengo que reconocer que fue un error de mi parte, que era que realmente la incorporación de Silva le dio a la defensa una estructura de otro tipo. Entonces, mi impresión además se potencian entre ellos, se ayudan entre que brille el otro, ellos. No tiene que brillar uno solo, no se lleva la pelota. Oye, pero dejemos que Eugenio Guzmán cuente el estado de psicosis que vivió en la última jornada, porque se fue a esconder al garaje de su casa. no quería sufrir. No, porque realmente es muy genera un nivel de angustia y de ansiedad. Imagínate tú, muy temprano o a mitad del partido ya un gol, al poco tiempo un segundo gol y después tú te das cuenta que quedan 45 minutos. ¿Ya? Entonces el estrés, al menos que a mí me provoca, que el pase, que esto, lo demás, ya, que el avance, que el control de la pelota, etcétera, etcétera, y además 6 minutos alargue. Los 6 minutos que tú no entendiste por qué. Terrible. Claro, no entendiste además por qué eran 6 minutos. No había 6 minutos. Sí, pero mi impresión, yo me acuerdo que estaba viendo el partido con un nieto y un hijo, y entonces lo que yo decía, mira, es imposible que con esta estructura de partido, con lo que ha hecho España, con lo que ha hecho Chile, en 6 minutos puede pasar algo distinto. No hay por dónde. Claro, yo fíjate que a diferencia de lo que me pasó con Australia. Con Australia yo estuve nervioso hasta el último minuto, aunque se estuviera ganando 3-1. Ya, cortito para todos. Pronóstico para Holanda, ¿cómo vamos a andar ahí? Silencio. Operen como científico, no como hincha. Yo creo que se va a empatar con Holanda. Yo también tengo esa sensación. Yo creo que se va a empatar con Holanda. Manuel Antonio Garretón queda grabado esto, empate con Holanda. También. Eugenio Guzmán, empate con Holanda. Yo creo empate y jamás. Me encantaría, pero la verdad es que más allá del voluntarismo, yo creo que acá triunfo es difícil. Que se mantenga firme la defensa del medio campo y que mantengan el empate. Además yo creo que hay un elemento también. El tema importante es el tema de Brasil, porque entiendo yo que si no sé si empatamos, pero si perdemos, tenemos más probabilidades de chocar con Brasil. Si ahí el tema, pero de todas maneras yo tengo la impresión de que la sensación de, o sea, la necesidad de ganar como era en el partido de ayer es menor la de Chile. Tengo la impresión, ¿ya? Y de Holanda también, dado que España también. Entonces probablemente puede que sea menos intenso, pero simplemente una. Yo creo que podamos empatar con Holanda, pero yo creo que le podemos ganar a Brasil. ¿Sí? Contra todas las predicciones que tenemos. O sea, mejor que no le íbamos a ganar a España y le ganamos a España. No le íbamos a ganar a España y le ganamos a España. Bueno, desde ese punto de vista, entonces no es malo que nos toque inmediatamente con Brasil. No, el ideal es con Brasil en la final. Señores, estamos llegando al final. El periodista Esteban Catalán. Seríamos los uruguayos del Maracaná, del 50. Esteban Catalán de Cooperativa.cl me dice que Chile ha marcado 39 goles desde su primera participación en los mundiales. Se los doy como dato, lo habían preguntado acá. Gracias a José Miguel Brusmaiter, Eugenio Guzmán, Manuel Antonio Garretón. Ustedes no vienen hasta el próximo jueves. ¿Sí? O sea, el lunes. Sigan sufriendo porque lo haremos todos los chilenos ahí pujando por que nuestra selección, aunque sea... Que salga parte natural y no por forceps. Un empate, si no ganamos, pero nos alegramos con un empate. Oye, yo creo que hay que, aunque parezca hacer la pata, pero yo creo que hay que rendirle un homenaje ¿al rey? Al equipo, al equipo técnico y deportivo de la radio.
Yo creo que ha hecho, Al aire libre cooperativo. Muy bueno. ha hecho un trabajo Oye, y a propósito, realmente no hablamos notable. nada Y del rey. además, más allá de las euforias, también la capacidad analítica. Oye, Manuel. De poner paños fríos de repente, etcétera. Yo creo que han hecho muy La buen trabajo. cobertura en Brasil, acá. Muy Ya, bueno. pues, le agradecemos la puesta al Y no aire hablamos a nada Gerardo del rey. Rodríguez No hablamos y nada la del rey, producción a Camila Betancur. Hasta la vista, No hablamos señores. del rey, no hablamos del rey. Pobre rey, Pero que ¿cómo? empieza, Pobre porque- rey que Rey empieza puesto, así. rey puesto. como Ah, que- sí, pero este no lo está Al ni rey siquiera poniendo. abdicado, rey puesto. ¿Y qué pasa? No, ¿Y no qué ha quisiera pasado? partir así. Rey partido, claro.